os voy a explicar la siguiente funcionalidad que vamos a ver sobre las hojas de cálculo, que es la funcionalidad de la validación, perdón. ¿Vale? Para explicároslo, pues me voy a basar en esta hoja de cálculo que ya tengo comenzada, que, pues como podéis ver, es de una autoescuela y lleva los exámenes que se van a realizar en el segundo trimestre. Aquí a continuación pues vienen los alumnos y de ellos tenemos los siguientes datos: nombre y apellidos, la edad, ¿vale? La fecha en que teóricamente van a realizar el examen, para qué tipo de carnet van a hacer el examen, con qué profesor van a ir al mismo examen y si ellos traen su propio coche, que sería verdadero como este caso, o si no lo traen, que es falso, en cuyo caso pues ya probablemente habría que proporcionarle uno para poder hacer el examen, ¿vale? Pues entonces esta hoja de cálculo supongamos que la tiene la persona que se ocupa de las inscripciones en la autoescuela y cada vez que llega alguien pues lo va introduciendo y pues, en el momento apropiado se consulta para saber pues la planificación de cuándo son los exámenes, quién va, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí, pues por ejemplo, vamos a suponer que vamos a incluir un nuevo alumno que va a ser March Simpson, ¿vale? Con 35 años, supuestamente. La fecha del examen, pues vamos a poner que es el 15 de mayo, ¿vale? El tipo de carnet va a ser el F, por ejemplo, y el profesor pues va a ser Paco Jiménez, ¿no? Y el coche propio pues no tenemos, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, habréis dado cuenta que o una de dos, o Manolo tiene los dedos hoy un poco mal, porque algunos de los datos, como habéis podido comprobar, no son correctos. Primero, aquí la fecha de examen he puesto el 15 de mayo del 2010, con lo cual no puede ser, porque hemos dicho que estamos en los exámenes son del segundo trimestre de este año. El tipo de carnet he puesto el F, que no existe. El profesor, habéis visto que he puesto Jiménez, pero me he equivocado y he puesto con J, perdón, con G en lugar de con J. Y en coche propio no he puesto ni verdadero ni falso, he puesto falsa, ¿vale? Entonces esto, que es un caso un poco exagerado, es lo que puede ocurrir pues en un momento de prisa, pues, no tengo hoy estoy distraído, etcétera, etcétera, y introduzco los datos mal, ¿vale? Si uno mismo es el que más adelante lee la hoja, pues a lo mejor los errores los puede solventar de una manera más o menos sencilla, pero si uno es otra persona o ha pasado tiempo, pues puede que el error se quede ahí. Entonces, sería interesante disponer de alguna herramienta que evite que cuando uno introduzca datos, lo introduzca mal o por lo menos que evite que sean muy malos. Entonces, esa herramienta es la validación, ¿de acuerdo? Entonces, la validación la tenemos, es bastante simple porque está siempre en el mismo sitio y la validación se accede aquí, a partir de datos, validación de datos, perdón que no lo encontraba, ¿vale? Y lo tenéis aquí. Entonces, este diálogo es el mismo para todos los tipos de validación, que casi todo es lo mismo para todos los tipos de validación. La parte que digamos es más variable es esta de criterio, que ahora es la que os voy a explicar con más detalle. Y el funcionamiento es muy simple. Primero, el intervalo de celdas, lo que le decimos es esta regla que vamos a definir ahora mismo de validación, para decidir si el contenido es válido o no válido, que de eso se trata la validación, a cuáles se lo vamos a aplicar. ¿Vale? Pues vamos a comenzar con esta primera de la edad. ¿Vale? Pues entonces, como podría ser a esta sola o a esta sola, pero en realidad se la podemos aplicar la misma regla a todas las de la columna porque se aplica a todas, ¿no? Pues veis que he seleccionado todo el bloque que aparece aquí. Bien, paso primero, listo. Después tenemos aquí los criterios. Los criterios, veis que tenemos un montón, que esto puede asustar al principio, pero veréis que la cosa es más simple de lo que parece, ¿eh? Entonces, no vamos a seguir el orden de la lista porque vamos a seguir el orden de los campos que tenemos aquí. Entonces, en este caso sería el caso número, porque la edad es un número, ¿vale?
Entonces el número, elegimos es un número y aquí nos sale un desplegable con una serie de condiciones. ¿Veis? Entre, no entre, menor o igual que, etcétera, etcétera, ¿no? Que todos, pues yo creo que son de fácil comprensión. Pues mayor que, pues el número tiene que ser mayor que lo que se introduce en esta casilla. Entre, pues tiene que estar entre los dos números que se introducen en esta casilla. En este caso, como es una edad a la que uno se va a examinar del carnet de conducir, vamos a suponer que la regla es que tiene que ser mayor de edad. Luego ponemos aquí el número, tiene que ser mayor que y 18 años. ¿Vale? Después, esto que dice, si los datos no son válidos es, ¿qué hace el programa si el usuario introduce unos datos que no son válidos? Tenemos dos opciones, mostrar aviso o rechazar entrada. ¿Vale? Vamos a guardarlo y vamos a ver qué pasa con mostrar aviso. Si ponemos mostrar aviso, si introducimos un dato correcto, por ejemplo 25, pues no pasa nada, el dato se acepta y punto. Bien, que es lo que había que esperar, porque el dato es correcto. Pero si introduzco un dato que no lo es, por ejemplo 16, me deja introducirlo, pero veis que aparece aquí una esquinita roja, como diciendo, aquí hay algo raro, y cuando ponéis el ratón encima de la casilla nos pone no válido. ¿Veis? Y pone el valor introducido debe ser mayor que 18. Entonces, esto normalmente no suele ser muy buena idea, porque ya que uno valida, lo que tiene que hacer es impedir que se introduzcan datos no válidos, porque si no, no tiene mucho sentido, pero en este caso, pues en algunos casos puede ser conveniente cuando no quieres restringir, sino simplemente avisar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería la otra opción? Pues nos vamos aquí, volvemos a la validación y veis que permanecen las reglas que yo he puesto y ahora digo, pues en vez de mostrar aviso, digo rechazar entrada. Si le doy, ya, si intento introducir un valor no válido, por ejemplo 17, me dice que no me deja, ¿eh? Y me deja el valor anterior, que ya de por sí estaba mal. Pero si pongo 21, no hay problema. Si pongo 18, también es un fallo. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho bien. Realmente teníamos que haber puesto aquí mayor o igual que está aquí, mayor que o igual a. Entonces ahora sí podemos poner la edad correspondiente, que sería 18 años. Bien, bastante fácil. Y las últimas opciones que hemos visto aquí, pues ¿qué significarían? Pues significarían lo siguiente. Apariencia es mostrar un texto de ayuda o no, es cuando ocurre algo raro, pues ¿qué texto aparece? Pues ahora mismo aparece un texto que nos da Google ahí directamente por defecto y nosotros podemos poner uno que queramos. Por ejemplo, aquí podemos poner el alumno tiene que ser mayor de edad. ¿Vale? Entonces veis que si yo ahora pongo 15 años, ¿veis? Pues este es el mensaje que me pone. Bien, fácil. Bueno, vamos a borrarlo y pasamos al siguiente. Pues aquí sería la fecha. La fecha hemos dicho que es el segundo trimestre del 2020. Pues aquí deberíamos de asegurarnos de que la fecha pertenece al segundo trimestre de 2020. Y os preguntaré, ¿y cuál es el segundo trimestre de 2020? Bueno, pues podemos considerar que empieza el 1 de marzo, el 1 de marzo, hasta el 1 de junio, por ejemplo. ¿Vale? Diréis, pues yo no lo veo. Bueno, da un poco igual. En principio, el caso es poner un intervalo, el que sea, pues tampoco me preocupa mucho. Eso, si fuera un caso real, pues habría que mirarlo. Entonces nos vamos aquí y le decimos fecha. Y veis que tiene uno que es una fecha válida, que esto simplemente lo que te dice es que, que sea una fecha válida, o sea, que no ponga el 43 de marzo o que no ponga el 23 del mes 14. Entonces, pues que sea válida, por lo menos. Cualquier fecha, pero que sea buena. Y esta, pues, es para poner igual que antes, que sea posterior a, que sea, en fin. ¿Vale? Nosotros queremos entre, porque queremos entre dos. Desde el 1 de marzo al 1 de junio. Pues le vamos aquí y le decimos desde el 01 del 03 de 2020 hasta el 01 del 06 del 2020. Vamos a rechazar la entrada y le decimos pues aquí pues,
la fecha debe ser del segundo trimestre de 2020. Y si le damos, pues vamos a poner aquí una fecha, pues el 20 de marzo del 2020. Perfecto. Y, por ejemplo, pues la que hemos puesto arriba, que estaba mal, esta de aquí. Pues el 15 de mayo del 2010. ¿Veis? Pues me dice, esta fecha no me deja. Y la tengo que volver a introducir. Bien. Vale. Pues para el siguiente vamos a utilizar otro tipo de validación, que es uno muy interesante que a vosotros os suele gustar mucho, no sé muy bien por qué, pero es así, que es cuando tú lo que limitas es los valores a una serie de opciones bastante reducidas, ¿vale? En este caso veréis que el programa lo presenta como una lista desplegable que tú le das, la despliega y elige el valor de la lista y solo te permite elegir un valor de la lista. Te permite escribir, pero si lo que escribes no está en la lista, pues tampoco te deja que lo pongas, ¿no? Entonces, para ello, vamos a suponer que los tipos de carnet son A, B, C y D, ¿vale? Esos 4 nada más. Que me diréis que hay más, sí, pero para el ejemplo, pues vamos a dejarlo ahí. Entonces entramos aquí, elegimos dónde vamos a validar, le damos a validación de datos. Si no nos hemos acordado de elegir, lo podemos hacer ahora yéndonos aquí, ¿vale? Como hicimos antes. Tenemos las dos opciones. Y aquí veis que aparece lista, pero aparece lista de un intervalo o de elementos, ¿vale? Los dos son listas y funcionan igual, pero la diferencia es de dónde se cogen los valores que forman la lista. Si ponemos lista de elementos, que es lo que vamos nosotros a utilizar ahora, nosotros la lista la damos aquí, en esta caja. En este caso hemos dicho que veis que pone introduce elementos separados por coma. Pues los elementos hemos dicho que van a ser A, B, C y D. Pues ponemos A, B, C, D. ¿Vale? Los tenemos, vamos a rechazar y pues ponemos aquí elige un valor de la lista. ¿Vale? Y ahora veréis que automáticamente veis que aparece como esas flechitas que significa o que da una indicación de que ahí hay algo que desplegar. Cuando desplegáis aparecen los valores que hay introducidos. ¿Vale? También lo podéis escribir, pero no deja sino un elemento de la lista. Si pongo G no me deja, si pongo D, pues sí me deja. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a la penúltima forma de validar, ¿no? Que es la lista, pero la que hemos visto lista a partir de un intervalo. Lo de la lista a partir de un intervalo, lo que nos permite es utilizar como elemento de la lista datos que están en la misma hoja de cálculo. Como veis, en este caso tengo aquí los profesores y en esta pequeña listita que tengo aquí, que tengo 4 o 5 casillas, tengo los profesores de la autoescuela, ¿vale? Que ya los tengo escritos. Pues entonces, en vez de tener que escribirlo y elegirlo ponerlo en la lista directamente, lo puedo poner que me los coja de la misma hoja, ¿vale? ¿Cómo sería? Pues aquí pongo lista a partir de un intervalo, aquí le doy y elijo, ¿vale? No hace falta que coja el título porque lo que me interesa son los valores, no el título. El título no debería entrar, ¿vale? Igual rechazo la entrada y le digo elige un profesor de la lista, ¿vale? Entonces veis que aquí aparece, pues ya no me puedo equivocar. Y si quiero poner aquí Paco Jiménez, pues sería Paco Jiménez, no Paco Jiménez con G, ¿vale? Y por último, este de aquí, que es quizá de los que menos se utiliza, es cuando tú tienes un campo de este tipo, que es sí, no, verdadero o falso, ¿no? Pues entonces se puede poner para que se utilice de una manera más cómoda, que es la de que está acostumbrado todo el mundo, que es con las casillitas estas de validación que te aparecen un tic, ¿no? Entonces para ello lo ponéis, le decís validación de datos y utilizáis el método casilla, que el nombre no es muy intuitivo, pero es lo que hace, ¿vale? Veis que no, aquí no se puede poner nada porque realmente lo único que estamos diciendo es que sea una casilla sí, no, ¿vale? Ponemos mostrando tal y aquí vamos a dejar que está muy bien, ¿vale? Y veis que aparece esto y en estas casillas puedo marcar sí o no. Veis que cuando marco aparece aquí arriba verdadero o lo quito y aquí arriba aparece falso, ¿vale? Así que no puedo introducir otra cosa que no sea verdadero o falso.
Bueno, pues esta es la lección de hoy y ya os indicaré las instrucciones, los ejercicios que tenéis que hacer y cuándo lo tenéis que entregar. Hasta luego.